Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Siervo Fiel, Iglesia Firme, escucha el mensaje, Consideraciones hacia el liderazgo, con el pastor Arturo Muro. Estamos estudiando aquí en Torre Fuerte los domingos una serie de mensajes basándonos en la primera carta de Pablo a su joven discípulo llamado Timoteo, con el título Siervo Fiel, Iglesia Firme. Lo estamos haciendo en una forma expositiva y déjame explicarles lo que significa eso. Cuando hay una serie expositiva, significa que estamos tomando todo un libro, por ejemplo, 1 Timoteo, y estamos estudiándolo del primer versículo hasta el último versículo, párrafo por párrafo, para dar a entender el significado y aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. Así que hoy nos toca en esa serie de sermón expositivo de 1 Timoteo, el capítulo 5, versículos 17 al 25. Así que por favor, los que están aquí en línea, como los que están en este auditorio, abren sus Biblias electrónicas o físicas a 1 Timoteo 5, 17 y básicamente ahí vamos a estar en ese texto de versículo 17 al versículo 25 para que nos sigan en lo que estamos comentando. En estos versículos el apóstol Pablo le da 5 exhortaciones ministeriales y personales a su joven discípulo Timoteo, con el propósito que sea él un siervo fiel y también que tenga como pastor de la iglesia en Éfeso una iglesia firme. Lo mismo para nosotros hoy en día, para que tengamos y desarrollemos siervos fieles y tengamos una iglesia firme. Estas exhortaciones también son para nosotros, aunque en su origen fueron dirigidos a Timoteo, discípulo de Pablo. Y le hemos dado el título a estos versículos el día de hoy, Consideraciones para el liderazgo. Y déjame explicar. En estas exhortaciones, Pablo le instruye a Timoteo de ciertas atenciones que la iglesia debe de tener positiva y negativamente hacia los líderes espirituales de la iglesia. Y francamente, ningún pastor que yo conozco, y ya son varios años pastoreando, le encanta predicar de este texto el día de hoy porque habla acerca de honrar a los líderes espirituales. Porque ningún pastor que yo conozco que es digno de ser llamado pastor está buscando la honra o menos está buscando remuneración económica. Su interés principal es de servir y responder al llamado que le ha dado Dios y cumplir con esa responsabilidad. Sin embargo, tengo que reconocer, somos llamados a predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis el capítulo 22. Y cuando nos toca un libro como 1 Timoteo, y estamos haciéndolo en forma expositiva, no vamos a saltar un versículo. Quizás uno tenga menos atención que otro, pero todos los vamos a cubrir. No solamente debemos nosotros de enseñar y predicar lo que nos gusta, y dejar de enseñar lo que no nos gusta, lo que es difícil o lo que no es popular predicar. Tenemos que hacer como hizo el apóstol Pablo cuando en su tercer viaje misionero rumbo a Jerusalén, para ahí en la ciudad precisamente de Éfeso y llama a los ancianos, los líderes espirituales de esa congregación y les dice: no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios, lo negativo, lo positivo, lo que me gusta, lo que no me gusta, tal como lo dice, yo soy portavoz de lo que dice Dios y es lo que quiero hacer yo el día de hoy. No es tanto para mí, es para que la iglesia conozca las Escrituras y cómo aplicarlas a sus vidas. Vamos a ver estas exhortaciones, por lo tanto, en la secuencia que van apareciendo. Primero, en el versículo 17, ahí en sus Biblias, la primera exhortación acerca de las consideraciones hacia el liderazgo espiritual es: merecen ser honrados. Pablo le da al principio del versículo 17 esta instrucción: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Eso es que esta instrucción de Pablo a Timoteo y para la iglesia, porque Timoteo tenía que escucharlo y también la iglesia en aquellos días, recuerden, las cartas eran leídas a la iglesia.
no siempre era una predicación, las cartas eran leídas en medio de la congregación. Habla de los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia y cuáles deben de ser las consideraciones de la iglesia hacia ellos. Muchos de ustedes ya conocen que la palabra anciano en las Escrituras no especialmente habla de la edad de una persona. Habla de la espiritualidad, habla de la madurez. Los líderes espirituales eran considerados ancianos no por su edad, sino por su testimonio. Tenían en aquellos días ancianos jóvenes, no tan joven, pero alrededor de 30, o tenían ancianos como yo, que tienen 72 años de edad. Ahora, yo sí cumplo con la palabra anciano, porque hablan ya de Arturo el Viejo. Ya no soy jovencito, estoy en la tercera edad. Inclusive, algunos saben que yo juego golf, y ya pusieron en el campo de golf que yo uso una salida que es para los 70 años de edad. Y me da pena usarlo porque las mujeres están aquí y yo estoy más cerca. Pero es parte de la vida. Ya tengo 72 y próximamente 73, es parte. Pero los ancianos, obviamente, muchos de ellos ya tenían experiencia de vida y eran personas ya a los 40, 50, 60 en aquellos días. Pero también habían personas como Timoteo o como Pablo en su tiempo que eran de 30 años de edad. Entonces está hablando de los ancianos. ¿Quiénes son los líderes espirituales ancianos en el sentido de liderazgo aquí en Torrefuerte? Bueno, déjame decirles que en nuestra estructura tenemos un grupo que se llama el Concilio, que son los que juntamente con un servidor llevamos la dirección principal administrativa, política, presupuestos de la iglesia. Y hay otro grupo que se llama el equipo ministerial, el equipo pastoral, que son los que llevan más la predicación y la enseñanza de la palabra. 80% de lo que hace el concilio es administrativo, 20% es espiritual, y el equipo pastoral, el 80% es ministerial y el 20% es administrativo. Y en conjunto, yo considero que esos son los ancianos de la iglesia Torrefuerte, aunque tienen diversos nombres y responsabilidades. Entonces, voy a pedir a los miembros del concilio de Torrefuerte que están aquí presentes que se pongan de pie, por favor. Vi a René Presa por ahí, que es el presidente. Aquí está Ismael Reyes. En cada servicio hay algunos. Son 8 hombres que están sirviendo con un servidor en ese grupo que se llama el concilio. Gracias, caballeros, se pueden sentar. Y obviamente los pastores los van a ver aquí en la mesa del Señor. El título anciano fue probablemente tomado de las sinagogas en el tiempo de Jesús, en donde el liderazgo era de ancianos, eran los que tomaban la decisión. Obviamente tenían también rabinos que se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios, igual que tenemos nosotros, el concilio y el equipo pastoral. Término equivalente al día de hoy, un anciano también puede ser un pastor, como vamos a ver. Hacia el final de su tercer viaje misionero, nos dice Pablo en Hechos del capítulo 20, que él llama a todos los ancianos ahí de la iglesia en Éfeso para tener un encuentro con él antes de partir a Jerusalén. Y dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí combina 3 nombres. Habla con los ancianos, les dice que son obispos, que son supervisores espirituales, y también apacentar se refiere a la parte de pastorear. Así que podríamos considerar que estos 3 nombres se usen en forma sinónima en aquellos días. Y dice lo siguiente acerca del trato hacia esos líderes espirituales de la iglesia en el capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, no solamente honor, doble honor. Cuando dice doble honor aquí, déjeme aclararlo, esto no se refiere a que debemos de ponerlos en un pedestal y seguirles ciegamente, que son personas que no se les puede cuestionar porque su palabra es la máxima autoridad y uno tiene que callar y nunca criticar constructivamente. No está hablando de eso. Está hablando de una doble medida de respeto por la responsabilidad que ocupan y el servicio que rinden a la iglesia. Porque gobernar no lleva en las Escrituras implícitamente el de querer
controlar o tomar señorío de ovejas o de una congregación, sino da la idea de servir, de ayudar, orientar, supervisar y administrar, obviamente, y también con la palabra de Dios. Dos diferencias podemos marcar en este texto, es que habían algunos ancianos que no gobernaban, quizás ya estaban jubilados, no sé, y habían algunos ancianos que gobernaban, pero no gobernaban bien. Pablo no habla de esos, habla de los ancianos que gobiernan y gobiernan bien. Esos son dignos de doble honor. Y aparte de esos que gobiernan bien, de doble honor, menciona a otros que tienen un reconocimiento especial adicional, a los que se dedican a enseñar y predicar la palabra de Dios, quienes a menudo lo hacen de tiempo completo y por lo tanto necesitan apoyo material. Y dice en versículo 17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Estos merecen un grado especial de respeto y adicionalmente el apoyo económico si es que se dedican completamente a la obra. Esto hoy en día en Torrefuerte son los llamados pastores que responden a un llamado de Dios y tienen la responsabilidad de perfeccionar los santos para la obra del ministerio por medio de su ejemplo, de su enseñanza y su predicación. Por esa razón, si recuerdan, en Hechos el capítulo 6, cuando la iglesia en Jerusalén creció tanto que las viudas de los griegos eran desatendidas y causó una tensión entre ellos, que la iglesia decidió nombrar a 7 varones llenos del Espíritu Santo para encargarse de las mesas de las viudas, con el propósito de quitar esa responsabilidad a los líderes espirituales para que ellos se pudieran dedicar más a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Los que se dedican principalmente a la enseñanza y a la predicación. Y el apóstol Pablo respalda esta exhortación de consideración especial hacia esos que se dedican a la enseñanza y predicación de la palabra. Usa 2 textos para respaldarlo. El primero, Deuteronomio 25:4, está ahí en su texto, en el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí eso y ¿eso qué es? Yo no tengo ninguna experiencia en el campo. Siempre he sido hijo de cemento en La Habana, después en Filadelfia y después aquí en Puebla. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente lo busqué un lugar en donde la gente sí conoce esta costumbre cultural. Trillar es separar el grano de la paja. Y lo hacían los judíos poniendo a las bestias a dar vueltas pisando la mies. Y lo que Dios condenó era que los animales que estaban trabajando ahí, para que no comieran de lo que estaba ahí abajo, le ponían un bozal aquí en el hocico, para que no comieran, y Dios dice, eso es injusto. Si el animal está trabajando así, deja que agache su cabeza y come de lo que está trabajando. Y aplicó eso aquí Pablo y también Jesucristo al apoyo material hacia aquellos que se dedican a la palabra de Dios. Y la segunda cita es de Lucas, el capítulo 10, versículo 7. Está una cita de las palabras de Jesús, de una parábola en donde Jesús digno es el obrero de su salario. Y otra vez lo repite Pablo en una carta que se llama Primera Carta a Corintios, capítulo 9, versículo 14. Digno es el obrero de su salario. De la misma manera, entonces, todo aquel que trabaja para la obra del Señor y no cuenta con tiempo suficiente para buscar el sostenimiento para su familia, tiene la necesidad, y de acuerdo a este texto, el derecho a recibir apoyo material de la iglesia, la cual debe darles lo suficiente para cubrir sus necesidades. No estamos hablando de casas lujosas. Ha habido muchos abusos en este sentido en el mundo evangélico, de personas que lucran con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no se refiere a ese tipo de respaldo. Se refiere a lo que necesitan para vivir, como todos los demás de una congregación, necesitan cubrir renta, despensa, etc. No es para que tengan un avión privado, no es para que manejan un Rolls Royce, no es para que, ya me entiende.
No es para lujos, es para lo que se necesitan para ahí. Hay que tener cuidado con eso. Hace años el concilio de Torrefuerte, en obediencia a esta exhortación en 1 Timoteo 5:17, apartó el tercer domingo de agosto cada año para reconocer, honrar y también agradecer a los que sirven en esta congregación como pastores. Y hace 2 domingos tuvimos el Día del Pastor. Y quiero darle gracias por esas consideraciones que tuvieron para con nosotros al honrarnos y orar por nosotros en ese día. Personalmente, a nombre del equipo, estamos muy agradecidos con esta congregación por sus consideraciones y apoyo para el equipo pastoral a través de casi 33 años de existencia como iglesia. Segunda exhortación, 1 Timoteo 5:19. Merecen ser protegidos los líderes espirituales en contra de falsas acusaciones. Dice el versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que está respaldada por 2 o 3 testigos. Aunque esto se puede aplicar para todos, aquí Pablo lo está aplicando especialmente a los líderes espirituales que están en vista pública y tienen que ser protegidos de acusaciones falsas que provienen de motivaciones incorrectas por el daño colateral que esto ocasiona, no solamente para la reputación de aquellos que están dedicados al liderazgo, a predicación, enseñanza de la palabra, sino el daño colateral mismo que la congregación sufre. ¿Se pueden imaginar ustedes de un chisme así de esos feos acerca de una persona de nuestro equipo pastoral? De cómo puede afectar, especialmente si la persona que está repartiendo ese chisme no tiene evidencia, por eso es un chisme, y las personas que están escuchando ese chisme no checaron, no verificaron que si ese chisme era verdad o no, sencillamente lo repitieron, como hacen muchos en Facebook. Agarran una publicación, ¡pum!, y la comparten, sin leer el resto del texto, o sin leer cuidadosamente lo que dice la foto. Yo lo he visto y me ha sorprendido a veces, ¿por qué compartieron eso? No leyeron, hay 3 puntitos normalmente cuando es un texto largo, que significa que hay más abajo, y no lo leen y comparten algo que es falso. Eso no debe de ser, obviamente. Por eso la boca de 2 o 3 testigos, con evidencia, con una motivación correcta. El chisme se refiere a un rumor que se difunde boca a boca, a menudo con el objetivo de criticar o destruir la reputación de una persona. En un sentido más amplio, el chisme es una forma verbal de comunicación que transmite información no verificada, generalmente de carácter sensacional. O sea, algo que, wow, mira lo que pasó ahí. Y normalmente los chismes son negativos. No son de buenas noticias, son de malas noticias. Y en Torrefuerte nosotros enseñamos una clase para todos aquellos que quieren servir, que se llama la clase de membresía. Y al final de esa clase de membresía, le pedimos a ellos comprometerse con 4 cosas. Es un pacto de membresía. La primera cosa que le pedimos es, ¿te comprometes a proteger la unidad de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Y la segunda, en esa categoría, negándome al chisme, porque el chisme destruye, no unifica. Y así definimos el chisme en Torrefuerte para que todos sepan. Un comentario, una opinión destructiva expresada fuera del seno familiar sin evidencia. Eso es un chisme. Una opinión compartida ahí con su esposa, con su esposo, dentro de su casa, tiene derecho a su opinión. Pero si eso se empieza a comentar afuera de la casa sin evidencia, ya es un chisme. No está verificada la información, especialmente si esa información es negativa. Y de vez en cuando, a través de la historia de Torrefuerte, creo que no ha pasado más de los dedos de una mano, un servidor ha tenido que confrontar el chisme porque está destruyendo la reputación de una persona o una familia y produciendo daño colateral en la iglesia. Y ha tenido que confrontar. No me gusta confrontar, pero cuando es necesario, hay que hacerlo. Y siempre hago lo mismo en esos casos. Le pregunto a la persona, ¿usted fue la persona que comentó esto originalmente? Después, obviamente, de investigar. Y si me dice sí, entonces hago la segunda pregunta. ¿Tiene evidencia de que esto sucedió? ¿Sí o no? Y me dice,
es mi opinión. No le pregunté si es su opinión. Le pregunto si tiene evidencia. Porque si tiene evidencia, yo necesito escucharla. El equipo pastoral necesita escucharla para poder tomar medidas correctivas y no dejar que esto continúe. Pero si no hay evidencia y usted está comentando eso sin evidencia, sin verificar la información, está destruyendo injustamente la reputación de una persona. Eso se llama calumnia y está afectando negativamente a la iglesia. Bueno, en esos casos en donde me ha tocado hacerlo, ninguna persona se quedó en la iglesia desafortunadamente. No aguantaron ese tipo de disciplina. No lo hago para asustarles, lo hago para explicar lo destructivo que puede ser una falsa acusación, especialmente en cuanto a un siervo. Es como el pastor René, que está aquí presente, salúdenlos. Hola, pastor. Hace como 40, 35 años, le escuché decir lo siguiente, que un chisme es como una persona subiendo a un edificio alto con una almohada llena de plumas de ganso, lo que sea. Y entonces vacía todas las plumas en el aire y se van esparciendo por toda la ciudad. Trata de recoger todas las plumas. Es imposible. Y eso es lo que pasa con un chisme. Es imposible poder corregir el daño que hace en todos los sectores y todas las personas. Por eso es tan grave que se acuse a un líder espiritual sin 2 o 3 testigos. Les doy 5 razones rapidito por la cual se pide esto. Primero, para desanimar al chismoso. Si no tiene 2 o 3 testigos, cállate. No lo comentes. Segundo, porque cuando una persona está en posición de liderazgo y toma decisiones, nunca falte alguien que está en desacuerdo. Y estando en desacuerdo y no satisfaciendo su opinión, empieza a comentar negativamente acerca de ese líder espiritual, sencillamente porque no estuvo de acuerdo y empieza a dañar su reputación. 3. Al exigir 2 o más testigos, el acusador o acusadores tienen que asegurar entonces que sí tienen evidencia para poder confrontar. 4. Para asegurar que la acusación sea formal y dirigida a las personas correctas. Lo que se dice por acá, al lado, y lo que dice por acá, por abajo, y no directamente a una persona, no le ayuda a esa persona para nada. Lo que se le dice a la persona, señalando algún error, eso se llama crítica constructiva. Y yo doy la bienvenida a crítica constructiva. Que me digan, pastor, mira, pasa esto, no estoy de acuerdo con eso. Y me empiezan a señalar deficiencias. Ningún pastor es perfecto. Pero cuando es por abajo o por el lado, no ayuda a nadie. Solamente daña. Entonces, al pedir 2 o 3 testigos es para dirigir esa información ya verificada con la persona adecuada, si es el acusado o si es el grupo de liderazgo, para que tomen cartas en el asunto. Y 5, ahora es para el acusado, para que el líder mismo se dé cuenta que si hay 2 o 3 testigos oculares de algo, hay suficiente evidencia y debe de estar preparado para enfrentar las consecuencias. Tercera exhortación, rápidamente. Debe de ser confrontado un líder espiritual públicamente cuando hay evidencia clara de un pecado notorio. No estamos hablando de un error. No estamos hablando de una mentirita que dijo por ahí. No, estamos hablando de un grave error, un grave pecado. Y dice el versículo 20, y esto se lo dice Pablo a Timoteo: los que están en pecado deberían ser reprendidos, y esto es duro, delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Cada creyente, en otras palabras, que presencia una disciplina pública, tendría que decirse a sí mismo: si esto los hacen con un hombre de posición y de liderazgo, ¿qué de mí? Y aprenderá a conducirse mejor. Y sigue esta segunda exhortación en el versículo 21. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios y de favoritismos. Cuando hay una situación pública de un siervo de Dios en cualquier iglesia, por lo general la iglesia se divide en 2 campos. Un campo está totalmente de acuerdo, pero quieren saber todos los detalles. No quieren dejar nada fuera. A ver, dame todos los detalles públicamente. Quiero saberlo todo. No dejen nada escondido.
aun si afecta a otras personas inocentes. Y el segundo campo, consideran injusto que el siervo haya sido disciplinado públicamente. Esto se debe de hacer solamente en privado. Por lo general están esos dos campos y un campo en el medio un poquito más maduro. Pero aquí habla de juzgar y disciplinar sin prejuicio, con imparcialidad, a final de que el juicio sea justo. No movidos por el parentesco que tengan, no movidos por las amistades que tengan, no movidos por el dinero que tengan, la influencia que tengan, tanto acusadores como acusados. Es como si Pablo dijera, ten en cuenta los testimonios de 2 o 3 personas oculares, testigos oculares, la palabra de Dios y no tus ideas preconcebidas, no tus opiniones en cuanto a los transgresores, pues estaría haciendo juicios anticipadamente como aquellos que estaban por apedrear a la mujer que Cristo paró. Cuarta exhortación acerca de los líderes. Necesitan el tiempo y tiempo suficiente para ser reconocidos públicamente, para evitar que tengamos líderes inmaduros y tengamos que disciplinar a un líder inmaduro y afectar negativamente a la congregación. Versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de sus pecados ajenos. En otras palabras, necesitas tiempo para poder verificar y analizar que esa persona tiene suficiente madurez y capacidad para ser reconocida públicamente con un líder, y eso no es de la noche a la mañana. Necesita un tiempo en donde uno lo vaya conociendo. Anteriormente había dicho aquí Pablo a Timoteo en el capítulo 3 que el que desea el obispado no debe ser un neófito, y lo repite otra vez con los diáconos en el capítulo 3. Así que no debe ser una persona inexperimentada, aunque tenga toda la experiencia del mundo en otra materia fuera de la iglesia. En la iglesia tiene que ganarse por el tiempo, por su testimonio y por sus características antes de ser reconocido como un líder en esa iglesia. Y la razón es que no todos los pecados son claramente visibles a corto plazo. Versículo 24. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados. No hay que hacer nada. Mientras que los pecados de otros se descubren después. Por eso toma tu tiempo. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas por ahora, tarde o temprano se van a manifestar. Entonces tienes que ver con el tiempo. Por ejemplo, en una iglesia de este tamaño, si alguien está subiendo en liderazgo, en influencia y responsabilidad, algunos dirán, no, es que yo lo conocí de joven. Bueno, de joven puede ser que tenga algunas debilidades y que hayan sido corregidas. Como dijo Jesús, no hay profeta en su propia tierra, pero con el tiempo se puede ver la madurez de una persona. No participar en pecados ajenos significa que no estamos convirtiéndonos en un cierto sentido en cómplices al reconocer a alguien rápidamente sin tomar el tiempo. Quinta exhortación, ya con esto terminamos. ¿Están todos conmigo? Sí. Ok, porque hay calor, ¿eh? A ver, 1, 2, 3, 10. Ya si alguien estaba ahí cabeceando, ya lo desperté. Quinta exhortación acerca de las consideraciones a los líderes. Deben de cuidar su salud espiritual y su salud física. Ahí dice al final del versículo 22, Timoteo, consérvate puro. Cuida tu salud espiritual, porque eso puede afectar no solamente a ti, sino a toda la iglesia. Segundo, versículo 23. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Cuida tu salud física. Ahora, ojo, aquí dice Pablo a Timoteo en el contexto de aquel tiempo que se tome un poco de vino, no mucho, y también que es por razón medicinal, no por otra razón. Dejamos todo esto del alcohol para otro tema porque no hay tiempo para desarrollarlo el día de hoy. Pero esto sí debemos de declarar. El consejo de tomar un poco de vino de Pablo a Timoteo para la enfermedad no es una licencia para tomar bebidas alcohólicas. Para otro sermón se debe o no debe tomar una copa de vino, es otro tema. Pero aquí
Jóvenes especialmente, no es una licencia abierta porque dice toma una copa de vino para de repente tomar una. Como hacemos aquí, no hay una expresión, ¿no? Si le das la mano, ¿qué es lo que toma la persona? O sea, va más allá de lo que uno dijo. Entonces el pastor está diciendo, no es una licencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, toma un poco de vino para tu enfermedad estomacal, porque en aquellos días el vino se usaba tanto en la cultura greco-romana como en la cultura judía como algo medicinal para malestares estomacales. Hoy en día tenemos otros remedios, ¿no? Así que no debe de ser dado el vino, como dice 1 Timoteo 3:3. No debe de abusar del alcohol y las drogas. Bueno, conclusión. Para que Timoteo sea un siervo fiel y tenga una iglesia firme, Pablo le da estas 4 exhortaciones ministeriales y esta última exhortación personal. Estas exhortaciones también son para nosotros. También nosotros, por ejemplo, debemos de cuidarnos en cuanto a nuestra salud espiritual y también en cuanto a nuestra salud física, porque nuestro cuerpo pertenece a Dios, o el del esposo a la esposa a la esposa. Así que estas exhortaciones también son para nosotros en la iglesia el día de hoy. Ahora, personalmente quiero agradecer a esta congregación por la preocupación y las consideraciones y el cuidado que siempre han tenido por la salud espiritual y física del equipo pastoral a través de estos 33 años. Cada año se nos permite ir a diferentes congresos, conferencias, retiros, capacitaciones, vacaciones, para que podamos crecer espiritual, bíblicamente, académicamente, prácticamente, para que seamos más efectivos en el ministerio. Y eso es gracias a la generosidad y apoyo de esta congregación. Bien, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y aunque a veces no nos gusta una porción, es necesario escuchar todo el consejo de Dios. Aplícalo a nuestras vidas como personas, como hijos tuyos, como también, Señor, aplícalo a esta congregación para que podamos desarrollar siervos fieles y así tener una iglesia firme. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.